Opinión personal. Bueno, pues en esta ocasión queremos comentar un poco acerca de la independencia de México, ¿verdad? La famosísima independencia de México. La famosísima independencia de México, ¿verdad? Que dices tú que independencia de qué, ¿verdad? O sea, de Sí. qué, ¿De qué nos independizamos? de qué se querían independizar, pues Bueno, aquellos, en ¿no? aquellos Aquellas tiempos. gentes, ¿no? Sí. Tenía Bueno, un objetivo. Pues según la idea general, el fin era independizarse de la corona española, ¿no? Independizarse de los españoles, echar fuera a todos los españoles que estaban aquí viviendo en México, ¿no? Entonces, claro que ahí pues hubo otros motivos, ¿verdad? O sea, bueno, lo que orilló la independencia, ¿verdad? Según las crónicas, ¿verdad? Según la historia, pues fueron varias causas, ¿no? Una de ellas era que los criollos, por ejemplo, pues no podían ocupar cargos públicos, ¿verdad? Por el hecho de ser criollos, ¿verdad? Los cargos públicos estaban destinados para los españoles naturalitos, ¿no? Y estos pues ya no eran tan naturales, ¿no? Estaban cruzados. Estaban cruzados. Estaban capiroteados, ¿no? Ya estaban Entonces ya no se les daba la oportunidad de alguna función pública, ¿verdad? Y otra de las causas, pues la esclavitud, ¿verdad? Había esclavitud en ese tiempo. La pobreza, ¿verdad? La miseria que había, dicen algunos historiadores que incluso en algunas partes había hambruna, había hambre, o sea, no había que comer, ¿no? Oh. Entonces, pues fueron algunas de las causas que según la historia, ¿verdad? Pues orilló el famoso grito de independencia del cura Miguel Hidalgo, ¿verdad? Que muchos dicen que, bueno, la mayoría ¿cómo te diré? Lo llaman el padre de la patria, ¿verdad? Pero hay unos que dicen que en sí él entró ahí porque por su influencia que tenía con el pueblo, ¿verdad? Como el pueblo mexicano era pues netamente católico, ¿verdad? Como en nuestros días, ¿verdad? Que no ha cambiado mucho eso, ¿verdad? Pues nada. Entonces, pues lo invitaron a él, ¿verdad? Como él tenía mucha influencia con la población, ¿verdad? Pues lo invitaron para que consiguiera adeptos, ¿verdad? Y pues sí consiguió adeptos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que piensa cuál sería la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Pues desafortunadamente en esa época, pues ese fue el motivo. Pero ahorita en esta actualidad, desde mi punto muy personal, hay otro motivo para hacer otra nueva independencia de México. Porque pues ahora sí que en aquella época pues fue para librarse de los españoles. Ahora nos hace falta una para librarnos de gobiernos corruptos, para echar afuera todos los partidos políticos, como dijo usted en una ocasión, porque hay un montón que no sirven de nada solo para robar. Ese sería el nuevo objetivo de una nueva independencia. Una nueva guerra de independencia, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues en sí la independencia, pues ¿qué van ya? 210 años, algo así, ¿no? Por ahí van más o menos 210, 211. De que se hizo ese movimiento. Pues en realidad no sé, a lo mejor en ese tiempo, pues algunos salieron beneficiados, ¿no? Quizás algunos salieron beneficiados. Pero pues igual otros o la mayoría pues quedó igual o peor, ¿no? Porque después de una guerra pues hay hambre, hay carestía, hay muchas cosas decadencia después de una guerra, ¿no? Entonces pues yo pienso que la mayoría quedó peor que como estaba al principio, ¿no? Pues esa es mi opinión, yo pienso, ¿no? Sí. Que eso pudo haber pasado, digo, porque no no creo que todos los mexicanos de aquel entonces se hayan beneficiado con
la guerra de independencia. Es muy difícil. ¿Verdad? Es muy difícil. Que haya pasado. Entonces, pero bueno, creo que pues, por un lado, pues quizás cumplió su objetivo de librarse de la corona española, ¿verdad? Y de tener un gobierno, pues un gobierno propio, ¿verdad? Dicen que en sí los mayores líderes de la independencia ni mexicanos eran, ¿verdad? No. Unos eran españoles, otros eran criollos, ¿verdad? Pero así netamente mexicanos, pues, no eran, pues, 100%. No eran, lo era ya la chusma que los acompañaba, ¿verdad? Sus seguidores. Pues sí, esos eran los que quizás tratando de buscar algún beneficio, de cambiar su modo de vida, pues ahí andaban en la bola, ¿verdad? Sí. Si lo lograron o no lo lograron, pues ahora sí que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero en fin, a 200 y tantos, 200, sí, ¿verdad? 200 y tantos años. 10 años. 210 años, ¿verdad? Por ahí va, pues. Bueno, por ahí va el dato. A 200 y tantos años, vamos a decir. 200 y pico. De la promulgación de la independencia, pues sí es cierto, es como tú dices, o sea, estamos en la situación de que tenemos necesidad de independizarnos nuevamente. Porque estamos atrapados en una monotonía de que pues, en aquel tiempo, como dice, se logró el objetivo de liberarse de la corona española. Pero ahora, desafortunadamente, hay que liberarnos de la misma corona que nosotros creamos. Bueno, que se crearon con el paso de los años. Pues de la corona que muchos se han puesto, ¿no? Creyéndose reyesuelos, ¿no? Creyéndose reyes aquí del país. Y entre ellos, pues como tú mencionabas, están por ejemplo los partidos políticos. Actualmente me parece que hay como 10 partidos políticos. Como mínimo. ¿Verdad? Me parece que son como 10. Y el problema pues no es ese, que el problema es el dinero que esos partidos políticos se llevan. Dinero del pueblo. ¿Verdad? Según datos en las elecciones pasadas de 2021, se les repartieron a esos 10 partidos políticos más de 5,250 millones de pesos. Se repartieron entre esos partidos políticos. Ahora sí. Además de que parece que se les da también una mensualidad para sus gastos ordinarios, ¿no? Normales, para lo que se les ofrezca a los señores, ¿no? Entonces, pues te imaginas 5,250 millones. ¿Cuánto no se podría hacer en beneficio del país con esos millones? Pues yo nomás vuelvo a lo que comentábamos en cierta ocasión. Simple y sencillamente veámoslo de esta manera. ¿Cuántas casitas de Infonavit vamos a hacer con 5,250 millones de pesos? ¿Cuánta gente que vive en situación de calle? Se acaba la situación de calle en México. ¿Verdad? Sí. Entonces, y en cambio estos señores, pues, se roban ese dinero. Sí, porque si se gastan 2 millones, pues se echan 3 a la bolsa. Pues sí, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, ¿verdad? Que haya, pues yo pienso que, yo no entiendo por qué se le da cabida a tanto partido político. Es como en capítulos anteriores de nuestros videos lo hemos comentado. Por 2 cosas muy importantes que nosotros mismos hemos permitido y hemos provocado. Una de ellas es la corrupción. La corrupción y la ambición de robarse el dinero. Y la otra se le da tanta cabida porque pues también nadie dice nada. Volvemos a lo mismo. Nadie dice nada. Nadie decimos nada. Volvemos a lo mismo. No, pero es que tal partido político se roba. Todos roban. Pero pues nada más ahí queda entre pláticas. ¿Quién ha hecho algo? Nadie. Por eso es que nos hace falta una nueva independencia. Independizarnos de tanto partido político, de tanta rata que hay en el rubro y volver a ser libres. Porque imagínese, como lo acaba de decir usted, cuántas casitas de Infonavit, por así decirlo, que son de muy mala calidad, pero al fin y al cabo sería un hogar para personas de escasos recursos
Sí. Obvio, no, que no se las regalen, no, que se las vendan. Claro, tampoco abusar en los precios. Pero sería un apoyo para muchas familias mexicanas, incluso para muchas personas que viven en situación de calle. Sería una gran oportunidad para mejorar el país. Pues sí, porque fíjate que a lo mejor tú leíste, sí, tú me comentabas de la noticia que salió hoy de un indigente que había fallecido ahí en el Jardín de la Madre. ¿Verdad? Pues era un indigente. En un principio pensamos que como que no, nunca dieron la noticia, ¿no? No supimos qué rollo bien, no supimos ya, pero ya después ampliaron la noticia y dijeron que fue un indigente que dormía ahí precisamente en el Jardín de la Madre. Parece que se cayó, pues estaba yo leyendo que parece que se había caído y se había golpeado en la cabeza. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos indigentes no hay en esa situación? Hay muchos. ¿Se mueren de frío? ¿Verdad? Se mueren de frío, se mueren de lo que sea, pero se mueren en la calle. Se mueren en la calle. ¿Y quién se ocupa de ellos? Nadie se ocupa de ellos. Porque ni el gobierno, ni nosotros como sociedad. Nadie nos ocupamos de ellos, ¿verdad? Entonces, pues ellos pasan su vida en la calle y ahí la terminan también. En cambio, exacto. ¿Verdad? En cambio de que si ese dinero, en vez de destinarse para hacer basura y contaminar más el mundo, porque es lo que hace, nada más generar basura, ese dinero puede servir para apoyar a personas de escasos recursos, a personas de situación de calle, o la educación, a mejorar la calidad de los servicios de salud del país, porque están para la raza, están para ayudar. Pero eso sí, regalando el dinero, porque es lo que hacen, regalar dinero, para beneficiarse unos cuantos su bolsillo. Acabo que México no dice nada. El pueblo se agacha y se queda callado. No decimos nada. No decimos nada. Bueno, es una opinión muy personal. Pues sí, porque fíjate, por ejemplo, como en Estados Unidos hay nada más 2 partidos políticos, ¿verdad? Y según datos, allá cada partido se financia por sí mismo. O sea, lo hacen a base de aportaciones de empresas, de personas, de lo que sea, ¿no? Pero lo hacen a pura base de aportaciones, o sea, donaciones, exactamente. El gobierno pues, no les da nada, no les da absolutamente nada. Y son 2 nada más, ¿verdad? Son 2. Y aquí en México, que somos un país de tercer mundo, como nos tienen catalogados, ¿verdad? Nos damos el lujo, nos damos el grandísimo lujo de tener 10 partidos políticos. No, y todavía Felipe Calderón quería hacer otro. Y su esposa. Lo bueno fue que no se aprobó. Lo bueno fue que no lo aprobaron, si no serían 11. Partidos políticos. Serían 11. ¿Verdad? Ahora surgió el de, ¿cómo se llama? Ese de redes sociales. Las redes sociales progresistas. Del yerno de la señora Estelvester Gordillo. Bueno, ahí salió. Aquí tuvimos en Zacatecas, ¿verdad? Tuvimos una candidata de ese partido a gobernadora. Que anduvo echándole ganas, según ella, por ahí, y a fin de cuentas, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice? Abandonó su candidatura para aliarse con el partido de Morena, ¿verdad? Bueno, ¿y la lana que le dieron? ¿Qué? Se le echó a la bolsa. Se le echó a la bolsa. Exacto. Se le echó a la bolsa, ¿verdad? ¿Se la clavó? Sí, se la clavó así simple y sencillamente, ¿verdad? Ahora ustedes díganme, ¿qué partido político ha hecho algo con el dinero que le dan para las campañas? Porque igual también se le puede dar buen uso, cosa que no hacen. Porque, por ejemplo, si cada partido político hiciera algo por el país y que la misma gente decidiera, es que ha hecho más, pues nos vamos a guiar por eso. Pero no, lo único que hacen es pintar paredes, generar basura con sus volantitos, acarrear a unos cuantos, dar despensas con frijol con gorgojo, como dijo alguien por ahí. No más. Porque hasta se dan el lujo de comprarse vehículos de agencia para ponerles los emblemas de su partido. Y su partido. Opinión personal. Nuevos. Sí, pues en realidad es una pues es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Porque, sí, porque te digo,
millones de pesos que se echan a la bolsa, pues los mexicanos seguimos siendo esclavos de ellos. Esta O vez, sea, no ha cambiado mucho, la situación no ha cambiado mucho desde la nada, independencia a nuestros días. En realidad no ha cambiado mucho. nada. Pues nomás sacaron a los españoles, pero quedaron los mismos haciendo lo mismo. Los mismos Ándale, esclavizadores. los mismos esclavizadores. Haciendo lo mismo. Sí, en realidad no ha cambiado mucho la situación, a diferencia de que ahora tenemos internet, ¿verdad? Pero fuera de eso, Todo seguimos está igual. igual, seguimos igual. O sea, no, los únicos que salen beneficiados con esto son Los políticos. las gentes en el poder. Exacto. ¿Verdad? Ellos son los únicos beneficiados. Ahora, un mismo, no recuerdo cómo se llama, ese miserable, que es actor de televisión que anduvo en estas campañas. Alfredo Dame. Ese miserable. En una entrevista él dijo, no sé si Sí, lo vi. nos dan tanto, Nos robamos. tanto. Sí, lo Así vi. a la descarada Sí, le dijo. cínicamente, ¿no? Sí. Porque a fin de cuentas son hasta cínicos. Sí. Hasta cínicos son los desventurados. Que son rateros y desvergonzados todavía. ¿Verdad? Todavía a veces hay ladrones que roban y como que les da vergüencita y Se tapan tantito. Pero estos ya ni se esconden, ya no se esconden. O sea, ya lo hacen a vista de todo el mundo y les vale sombrilla que piense el pueblo de México lo quiera. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Porque los mexicanos no decimos nada. No. ¿Verdad? Nos quedamos calladitos y tan. ¿Verdad? Exacto. Entonces ellos se aprovechan de ese silencio que tenemos nosotros. Lo aprovechan ellos ¿para qué? Pues para seguir haciendo sus... Y muchos de los mexicanos que quieren hablar van y le dan 500 pesos y una despensa de frijol con gorgojo y se quedan callados. Se conforman. Sí, también. Sí. Pues también muchas de las veces es producto del hambre que tienen algunos, ¿no? También, no creas. Pero pues es que hasta tontos somos. Porque si tenemos hambre, ¿cuánto nos van a durar esos 500 pesos? ¿Cuánto nos va a durar la despensa con frijol? Pues, un día, si acaso. Un día no vas a tener hambre. En cambio, si nos pusiéramos las pilas como sociedad, hiciéramos una independencia de México nueva, pues habría para todos. Se combatiría en realidad el hambre que hay en México, la pobreza extrema que vive el país. Se solucionarían muchísimas cosas con el maldito dinero que les dan a esos rateros. Sí. Y sin ofender a nadie, ya que saco, pues hay que se lo ponga a su medida, ¿no? Sí, pues es que sí, es una canallada, es una desvergüenza. Una desvergonzada. Porque, te digo, ellos viven como reyes, de nada. Ellos viven como reyes. Y aquí el problema es que es un grupito, mientras que la mayoría, el resto de los mexicanos, pues sufrimos las de Caín para comprar un kilo de tortillas. Exactamente, para comprar un buen kilo de tortillas que te cuesta 20 pesos. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues es una aberración eso, o sea, no... Pues sí necesitamos otra independencia. ¿Necesitamos otra independencia? ¿Para librarnos de los mismos mexicanos? Sí, para librarnos ahora ya no de los españoles. No, ahora de los mismos mexicanos. ¿Qué es lo peor? Que nos ¿Sometieron? nos oprimen, nos tienen oprimidos. Porque te digo, y es verdad, o sea, no, eso todos lo sabemos, es más, todos lo sabemos. Todos sabemos que nos están robando, que nos están sometiendo, que nos están esclavizando, nos tienen esclavizados, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero nadie hacemos nada. Parece que estamos contentos con nuestra situación. Sí. Ahora, pues hay mucho partido político que le están regalando muchísimos millones de pesos, incluso a lo mejor hasta de dólares. Pero yo digo, bueno, si quieren a ver que haga 20, 30 partidos políticos, está bien, que cada uno cubra sus propios gastos, que cada uno se rasque con sus propias uñas. Sí. El país no es obligación de nosotros como ciudadanos mantener a parásitos. No. Y pobres parásitos, ¿qué culpa tienen que los comparemos con ellos? Sí, pues también pobrecitos, ¿no? Al menos los parásitos no roban. Pues sí, nos roban. Bueno, pues sí roban, pero son parásitos. Nos roban el oxígeno. Sí, pues es muy, muy lamentable esta situación. Entonces sí, pues nos surge, creo que nos surge otra independencia, ¿no? Porque si estamos esperando
un salvador, alguien que venga a sacarnos de esto, está muy difícil, ¿no? Necesitamos hacerlo pues nosotros mismos. Ponernos las pilas como ciudadanos y decir, ya basta. Nosotros mismos, porque te digo, nadie va a venir a salvarnos, ¿verdad?, de esta situación, ¿verdad? Te digo, en aquel tiempo en que se dio lo de la guerra de independencia, pues yo pienso que sí se logró el objetivo, ¿verdad? Pero te digo, unos pocos salieron beneficiados. Unos cuantos. Unos cuantos nada más salieron beneficiados de esa situación que se dio. Y ahora es la misma, ¿verdad? Es la misma porque, por ejemplo, cuando andan las campañas para X cargo público, ¿verdad?, para el presidente de la República, por decir, ¿verdad?, pues la mayoría vamos a votar, ¿no? La mayoría vamos a votar. Pero ¿por qué vamos a votar? Pues vamos y votamos por tal o cual partido que nosotros creemos conveniente, ¿verdad? Porque escuchamos sus propuestas, porque nos parecen bien, porque creemos que a lo mejor va a mejorar el país, va a mejorar la situación, ¿verdad? Y pues votamos por aquel candidato, por aquel partido, ¿verdad? Y al final resulta que pues nosotros no recibimos ningún beneficio de esa persona que nosotros elegimos, ¿verdad? Sino que los que reciben el beneficio es un grupito, nada más un pequeño grupito. Los allegados. Los allegados, familiares, todo eso, ¿verdad?, son los que reciben el beneficio. O sea, porque nomás los elegimos para que lleguen al país. Y la mayoría que votamos por X persona, pues seguimos igual, sí, o peor. Porque ni siquiera un apoyo te da. Sí, no te da nada, no te da nada. O sea, acá nosotros los mortales comunes y corrientes no nos da nada. Y no es tanto que pues ya voté y te voy a dar. No. También que se vea que le hacen algo al país. Que hacen algo por el pueblo. Pero pues no. Todavía pues sí, pues se roban el dinero y todavía no hacen nada. No, tontos son. Sí. Como luego dijeron, no sé quién por ahí vulgarmente, pues pudiendo robar más se conforman con poquito. Si hacen más, pues obvio roban más, pero pues al menos se ve que hacen algo. Que no se debe de hacer, pero pues lo hacen y sin hacer nada. Sí, así es. Pues triste la situación que vivimos los mexicanos, ¿verdad? Pero pues viva México. Viva México, pues no sé qué celebren, ¿verdad? El 16 de septiembre. Porque estamos igual, ¿no? Pues sí, en realidad no hay nada que celebrar, ¿verdad? Pues la mayoría de la gente se va sobre la pachanga y todo, ¿no? Es un pretexto para la peda. Sí, pero exactamente un pretexto para la pachanga. Por eso estamos donde estamos. Sí, pero en realidad, pues, ahora te voy a decir, mucha gente, si no es que la mayoría, hasta ignora el sentido de la independencia, ¿no? Hasta ignora su verdadero significado, todo eso, ¿no? Es más, si tú le preguntas a alguien quién fue Allende, por ejemplo, sales a la calle, oye, ¿quién fue Ignacio Allende? No te van a decir. No va a decir, caray, creo que era el panadero de la esquina, ¿no? Sí, ya se murió la semana pasada. No sabía el que mataron el otro día. El que apareció ahí en el lorito, en el puente, ¿no? Sí, entonces, pues, te digo, vivimos una situación que, ¿cómo te diré? Conformista. Pues es porque somos conformistas. Vivimos una situación conformista, que nos conformamos, bueno, pues ni modo, ¿no? Así está bien. No hizo nada. Y la frase muy famosa de que, no, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Otra cosa más que se nos viene encima, ¿verdad? Pero bueno, ya de eso hablaremos en otra ocasión. Sí, diferente, con los empellotados, ¿no? Por lo pronto, pues hay que, hay que tratar de que se produzca una nueva independencia en México. Que muy buena falta nos hace. Qué buena falta nos hace, ¿verdad? Y no precisamente tiene que ser una guerra, ¿no? Donde haya muertos y todo eso. No. Alguien dijo por ahí que la pluma puede más que la espada. ¿Verdad? Tiene más poder la pluma que la espada. No recuerdo quién dijo, pero alguien lo dijo, ¿verdad? Pues dándole el uso adecuado, pues tiene más poder, ¿verdad? La pluma que la espada, ¿verdad? Saludos a todos. Y como siempre, pues su opinión personal, ¿cuál es? Esperemos si en los comentarios nos digan cuál es su opinión personal y si
si nos hace falta una nueva independencia, pues hay que ponernos las pilas como mexicanos. O le seguimos con ese que ya lleva 210 años. Otros 210 años, a ver cómo nos va. Muy buenos días, y esto fue Opinión Personal.